Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, integrantes de la Junta de Coordinación Política, por supuesto, y en primer lugar damos la más cordial bienvenida y saludamos con mucho gusto al contador Francisco Saldaña Liajut, tesorero en el Congreso de la Unión, nombrado hace un par de días que acaba de iniciar en funciones. Y bueno, esta reunión, saludando a todas y todos quienes nos hacen favor de seguir a través de diferentes plataformas digitales y redes sociales, es en el ánimo de que las y los ciudadanos conozcan el estatus, un balance y cómo viene operando las áreas administrativas y de apoyo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Este Congreso tiene, por supuesto, la firme convicción de hacer un parlamento abierto, de ser un parlamento completamente transparente a las y los ciudadanos, y por eso estas reuniones que tengan muy clara las y los capitalinos cómo viene funcionando y cómo viene operando el Congreso como órgano de gobierno y de poder legislativo en la capital. Y por eso el día de hoy hemos convocado y le damos la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Saldaña Liajut para que nos explique cuál es el escenario con el que recibe un balance, con el que se reciben las finanzas del Congreso de la Ciudad en este 2020, cuál es la perspectiva que tenemos hacia el 2021 y cómo garantizar que podamos estar operando con eficacia para tener un Congreso útil, funcional y eficaz hacia las y los capitalinos. Y por eso esta reunión, agradezco mucho la presencia de mis compañeras y compañeros diputados y le pediría al secretario técnico si nos informa cuál es el formato y si se encuentran ya algunos compañeros integrados a esta reunión. Si es tan amable para dar inicio, por favor. Con mucho gusto, diputado presidente. Comento que para esta mesa de trabajo ya está presente el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Víctor Hugo Gormán, presidente de esta Junta de Coordinación, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Armando Donativo González Case, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT, el diputado Fernando José Boy Pizarro, coordinador de la sesión parlamentaria del Partido Encuentro Social, y obviamente el titular de la Tesorería del Congreso, el licenciado Francisco Saldaña Liajut. Conforme también a su instrucción, comentar que este formato incluye la intervención del titular del área administrativa hasta por 20 minutos, como lo considera en función del informe que nos envió el día de ayer. Después una ronda de preguntas por parte de las y los legisladores al titular de la administración. Después de esto, la persona titular del área tendrá hasta 20 minutos para responder esta primera ronda. Y en caso de así solicitarlo, pues se abrirá una segunda ronda en donde los legisladores podrán hacer esas preguntas y se cerrará con un informe, un mensaje final del señor tesorero. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Y pues en ese sentido, para dar inicio le pediríamos, por supuesto, al contador Francisco que nos hiciera el gentil favor de hacer la presentación de su balance. Ya nos entregó un informe sucinto, un poco resumido, pero bueno, muy ejecutivo, para conocer exactamente cuáles son el estatus y el balance, pero que nos los pudiera explicar y cuáles son los retos que se tienen para desde esta Junta de Coordinación Política coadyuvar a resolver los temas que preocupan al área a su cargo. Si es tan amable, don Francisco Saldaña Liajut. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenos días a todos. Y mi nombre es Francisco Saldaña Liajut y a partir del 1 de noviembre he asumido el cargo de tesorero del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, primeramente me encontré con un informe que ya había preparado el maestro Armando López Fernández, que era el tesorero anterior, y fue el informe que se les hizo llegar. Estuve revisándolo y
yo puedo destacar dos cosas importantes. Estoy esperando el final de media hora. Pues sí. Las acciones que se llevaron a cabo para evitar los contagios o la propagación de contagios en las oficinas, sobre todo de la pagaduría, y por el pago de sueldos. Entonces, de acuerdo al informe que preparó el maestro Armando López, se llevaron a cabo algunas acciones en el sentido de cambiar la forma de pago. En lugar de hacerlo con cheques para evitar aglomeraciones, se empezaron a hacer transferencias electrónicas, que fue lo que evitó que mucha gente concurriera a la pagaduría si pudiera darse el efecto de contagiarse por esta pandemia. Y el otro punto también muy relevante es el famoso donativo de los 400 millones de pesos. En un punto de acuerdo se estipuló que se le daría al gobierno de la Ciudad de México, de los cuales en este año 2020 se entregarán 340 millones de pesos y en enero del 2021 los 60 millones restantes. Esto de los 60 millones restantes, pues obviamente que van a impactar al presupuesto del 2021. Y como ustedes pues ya tienen conocimiento, el pretecho que envió la Secretaría de Finanzas para el Congreso viene tremendamente castigado. Estamos hablando de 1.300 millones de pesos. Entonces, pues sí nos va a impactar el pago de los 60 millones restantes. En cuanto al ejercicio del 2020, con todas las acciones que se han hecho o que se hicieron por conducto de la Oficialía Mayor y por parte de la Tesorería, pues cerraremos el presupuesto de manera ordenada y cubriendo todos los compromisos que para llevar a cabo el cumplimiento de lo que hace el Congreso, de todo lo que el Congreso lleva a cabo, los recursos que tenemos son suficientes. Así es que no he podido revisar a fondo, pero en términos generales creo que no va a haber mayor problema para tener un cierre ordenado de manera presupuestal. Y pues para el 2021, si no se logra que la asignación presupuestal se eleve, pues sí va a haber problemas para llegar a buen puerto. Pues, de todo el informe que elaboró y preparó el tesorero anterior, para mí fue lo más relevante y, como decía, explicaba el diputado Lobo, Víctor Hugo Lobo, no he tenido tiempo de revisar concienzudamente cómo y en coordinación con la Oficialía Mayor, algunos compromisos que se tienen todavía que cumplir y que cubrir. Esto lo haré en breve. Estamos teniendo reuniones. Ayer tuvimos una reunión con el señor oficial mayor y estamos viendo por ahí un tema que es muy importante de pues
de un apoyo económico que el sindicato está solicitando en virtud de que algunas prestaciones de carácter laboral que se tienen para los trabajadores no se pudieron dar con motivo de la pandemia, y que estas prestaciones normalmente se refieren a equipos de protección o equipos de trabajo, es decir, es en especie. Es decir, por lo que yo sé, por lo que me han referido, el sindicato ha solicitado que se dé una prestación en económico a los trabajadores de base como sustitución de las prestaciones que no se les dieron por motivo de la pandemia. Estamos ahorita, más tarde voy a tener una reunión con el oficial mayor para ya, pues ya finiquitar este asunto y que se pueda ya otorgar esta prestación sustituta, y estamos proponiendo que haya un artículo transitorio en las condiciones generales de trabajo en donde se establezca en términos generales que esta prestación en económico se va a hacer en función de que no se dieron las otras, pero por única ocasión. Para que no se vaya a pensar que es otra prestación y que va a dejar precedentes y que se va a tener que dar en ejercicios subsecuentes. Y estamos trabajando sobre el transitorio, precisamente, y sobre el convenio que se firmaría con el sindicato. Por mi llegada apenas reciente, no tengo otras cosas, otros puntos que comentar, pero estoy atento a los cuestionamientos que los señores diputados pudieran y quisieran hacerme. Es cuanto. Muchas gracias, contador Francisco. Gracias por sus comentarios. Evidentemente, bueno, pues es sucinta la explicación, por lo que nos comenta que apenas están agarrando los hilos del área. Sin embargo, sí nos gustaría seguramente hacer algunos comentarios, prever algunos temas que será de interés de mis compañeras y compañeros diputados y por supuesto de nosotros, para que se vayan previendo, atendiendo o nos vaya integrando la información, y en una siguiente reunión también darla a conocer a los ciudadanos que nos siguen a través de estos medios digitales. Yo le pediría, bueno, también se ha incorporado esta reunión y me permito adelantar lo que le corresponde al secretario técnico, pero se encuentra ya la diputada Marta Ávila, coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Un gusto saludar a la diputada Marta. También, Buenos días. Buenos días, diputada Marta. También se encuentra el diputado Mauricio Tabe, coordinador del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. También se encuentra con nosotros la diputada Alessandra Rojo de la Vega, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gusto saludarla, diputada. Y pues le pediría a mis compañeras y compañeros diputados, son tan gentiles de hacer algún comentario, alguna observación al licenciado Francisco Saldaña Liajut. Por favor, adelante. Adelante, secretario, si alguien quiere hacer algún comentario. Gaviño había pedido la palabra. ¿Gustavo Gaviño? No. El diputado Tonatiuh, ¿alguien más en lista? Hasta este momento el diputado Tonatiuh y después el diputado presidente. Solo están en lista, y el diputado Gaviño, que acaba de pedir el uso de la palabra. Y no me atan a mí, ¿no? Secretario, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, estaría el diputado Tonatiuh, el diputado presidente Víctor Lobo, el diputado Jorge Gaviño y el diputado Mauricio Tabe. Hasta este momento, diputado presidente. Podemos iniciar. Sí, adelante, gracias. Diputado González, por favor. Gracias. Buen día a todos. Como bien comentaba el tesorero Francisco Saldaña, apenas va llegando, entiendo que se está acoplando
y empezando a agarrar los hilos de lo que es la tesorería, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, en el informe que nos hicieron llegar, se menciona que para afrontar la pandemia, consecuencia del COVID-19, la unidad administrativa de la cual es titular, implementó una serie de acciones para atender los compromisos laborales, contractuales y administrativos que han surgido en lo que va del año. Entonces, ¿nos podría ahondar más en el tema, ya que el informe señala esa parte de manera muy general? Estamos a ver lo más específico. También en el mes de febrero se dio a conocer sobre la cancelación de los contratos de estacionamientos para mandos medios, secretarios técnicos y asesores, renovando solo el de las y los diputados. Díganos qué ha sucedido con este ahorro, cuál fue el monto real de este ahorro. Queremos también saber de eso, señor tesorero. Como medida de protección para cuidar la salud de las y los trabajadores de este honorable Congreso, se sumó a la suspensión de la mayor parte de las actividades desde marzo de este año. Aunque se han creado diferentes estrategias como las sesiones remotas y otro tipo de temas, y las instalaciones no han sido utilizadas como debería de ser, sí nos gustaría saber en qué se va a destinar, o si sabe usted ya en qué está destinando, o si hay parte de ese ahorro que no se ha utilizado desde que empezó esta pandemia. También existen los contratos con terceros que abastecen las necesidades esenciales en sus diferentes vertientes, por lo cual me permito preguntarle, ¿cuánto de la partida destinada al Congreso se ha utilizado para el pago de compromisos con terceros? ¿Qué pagos fueron reducidos en razón de que esta institución no ha estado operando al 100%? Y respecto al apartado del informe de la donación de los 400 millones de pesos, en un primer plano se menciona de las inconsistencias en la propuesta, ya que existía un déficit de la meta inicial planteada, y ya no lo acaba de decir, que va a ser un poco complicado juntar la otra parte, pero ¿de qué forma están pensando poderlo realizar? Serían parte de las preguntas. Le agradezco mucho. Muchas gracias, diputado Tonatiuh González Case. Gracias por su intervención. Yo le cedería el espacio para cerrar yo, si me permiten. Le pediría al diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador del Partido Revolución Democrática, si es tan amable de hacer uso de la palabra. Diputado Gaviño, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor tesorero, por acompañarnos. Bienvenido. Tiene usted un trabajo muy delicado, muy arduo que realizar. En primer lugar, señalar que hay que reconocer que se ha venido modernizando el tema de pagos. Cuando empezamos esta legislatura, había muchísima gente formada, particularmente en el edificio de Gante, para cobrar los apoyos económicos o los sueldos. Y ahora pues ha venido ya resolviéndose paulatinamente, no tan rápido como quisiéramos, pero ese asunto con su antecesor y ahora con la administración de usted pues ha venido resolviendo. Desde luego pues la pandemia nos obligó a tomar medidas urgentes en ese sentido, y qué bueno que se está haciendo de esa manera. El tema de que usted señala de la transferencia de los 340 millones de pesos, que fue un compromiso que nosotros dijimos desde el principio, que era un compromiso que estábamos asumiendo mal pensado, porque decíamos en ese entonces, varios partidos políticos de oposición, lo señalamos de un principio, teníamos que determinar con cuidado de dónde íbamos a sacar ese dinero. Sin embargo, la mayoría parlamentaria, la mayoría de Morena, determinó el monto, 400 millones de pesos, porque fue lo que le dictaron allá en el centro, y entonces trabajaron en consecuencia y no les alcanzó. El acuerdo fue de 400 millones de pesos, y entonces ahora, como aboneros, vamos a pagar 340 millones de pesos y nos vamos a quedar con un pasivo, una deuda de 60 millones de pesos del presupuesto que va a venir ya castigado el año que entra. Esto pues implica muchos compromisos, porque tenemos primero que empezar a pensar ya de una manera importante que el 2020 pues no va a tener ahorros del año pasado. O sea, de este año no vamos a ahorrar nada, ya los ahorros ya se gastaron. No vamos a tener un solo ahorro. Tenemos deudas. Y el 2021, que es un año de transición, es un año de cierre,
que todo cierre administrativo, como usted sabe perfectamente bien, tiene cargas financieras importantes. Y el gasto de instalación del próximo Congreso también se tiene que prever y que dejar para el ejercicio que entra. Y estamos hablando de que se tienen que tomar las experiencias de ejercicios anteriores, de cierres anteriores, para ver el boquete que vamos a tener. Y esto es muy importante porque si nos vamos a referir al capítulo 1000, que es decir, al capítulo de personas que reciben sus recursos, sus monumentos, sus salarios de ese capítulo, pues vamos a tener problemas muy serios si no lo prevemos con atención y con mucho cuidado. Entonces yo le preguntaría a usted, en primer lugar, si ya estamos viendo, porque usted ya está contra la pared por el término que ya tenemos, usted llegó ya en el último año de esta legislatura ya de una manera muy apretada, y a usted le va a tocar cerrar la cortina. Y la tesorería y la oficialía mayor pues van a ser las que tengan estos compromisos muy importantes. Entonces, la pregunta que le hago es que si ya están tomando esas medidas, vamos a necesitar nosotros como Junta de Coordinación Política los números para empezar a revisar y poder comentar con todas las fracciones parlamentarias cómo se nos viene este cierre y cómo se nos viene este proceso de transición. Los 60 millones de pesos que van a quedar, ya lo debemos de tener perfectamente bien estipulado de dónde van a salir para trasladarlos al gobierno de la ciudad, que son los recursos que ya tenemos. Entonces serían mis preguntas y desde luego, pues, no, falta una. Mire, usted señaló que los trabajadores le están pidiendo a usted una participación económica porque no hemos cumplido con prestaciones. Yo quisiera saber qué prestaciones concretamente son estas, porque usted señala como equipos de protección algunas prestaciones, y esas no son prestaciones, esa es una obligación patronal tener todos los equipos de protección, no es una prestación, no es una dádiva, no es un apoyo, es una obligación del área patronal cumplir con todos los equipos de protección. ¿A qué se refiere usted con que no cumplimos nosotros con equipos de protección y está usted homologando sus equipos de protección como prestaciones y que ahora se la quieren cambiar en prestaciones económicas en lugar de especie? Yo quisiera tener más claro esa afirmación que usted hizo hace unos momentos. Gracias por sus respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jorge Gaviño Ambriz, por sus preguntas. Y de igual manera, cederíamos el uso de la palabra al diputado Mauricio Tabe Chartea, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Diputado Tabe, por favor. Muy buenos días, presidente, tesorero, bienvenido, y a todos mis compañeros. La verdad que este Congreso ha hecho un gran esfuerzo de ahorro. Nosotros desde la Asamblea Constituyente insistimos en que la Asamblea Legislativa gastaba mucho dinero y fue una propuesta que se estableció en la Constitución, reducir el presupuesto del Congreso y dejarlo a un límite del 0.8% del presupuesto de la ciudad y que no pudiera incrementarse por encima de la inflación. Ahora con la pandemia se ha planteado este donativo y una serie de recortes que en principio no estaríamos en desacuerdo en que hiciéramos más eficiente el gasto del Congreso. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es que se vaya a dar una patada a los trabajadores y que el próximo año se les despida nada más con una carta de agradecimiento, que no haya ningún tipo de prestación por finiquito. Sabemos que nuestro régimen de contratación vulnera los derechos laborales porque están contratados bajo el régimen de honorarios, no hay prestaciones. Es más, durante este periodo, durante este primer Congreso, innovamos, cancelamos los seguros de separación individualizada, que aparentemente era una eliminación del costo y lo que hicimos fue dejar desprotegidos a los trabajadores. La verdad es que eso era, porque lo que hacía antes la Asamblea Legislativa con los seguros de separación era con eso financiar las liquidaciones de los trabajadores, por ejemplo, de los secretarios técnicos. Y entonces ya no sacaba recurso del último año. Pagaba con el seguro de separación individualizada que iban abonando tanto el patrón como el trabajador. Y entonces ya él salía con una protección social, los trabajadores, con el seguro de separación individualizada.
Pero con todos estos mitos de la austeridad y las puras mentiras que han dicho, pues cancelaron el seguro de separación. Sí, nos ahorramos un dinerito en seguros, pero vamos a dejar a los trabajadores sin protección social. Esa es la realidad. Entonces, a mí me preocupa mucho que en este recorte lo que se esté planteando es dejar a los trabajadores, no solamente a los que antes tenían el seguro de separación, sino al resto de los trabajadores de honorarios, a los que ganan 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 pesos, con las gracias y que se vayan a buscar su suerte y a que vayan a buscar empleo sin ningún tipo de prestación, ni finiquito, ni liquidación, nada, absolutamente nada. Ya recordemos que no tienen prestaciones, ¿no? Son contratos trimestrales y casi tienen las mismas prestaciones que una subcontratación de las mentadas outsourcing. Entonces, a ver, lo que yo quiero preguntar es, pues, ¿de cuánto va a requerir el Congreso para poder garantizar por lo menos una salida digna de los trabajadores? Porque con lo que ya nos dijeron, si hoy tuvimos un déficit de 60 millones, pues es esperable, porque además tuvimos un déficit reduciendo gastos, porque dejamos de operar más de 6 meses en las instalaciones físicas. Hemos hecho muchos ahorros porque no se utilizan las oficinas. Si con todos esos ahorros tenemos este déficit de 60 millones, el próximo año vamos a tener un déficit mayor. Si pretendemos darles algo de finiquito, o si ya de plano les vamos a decir, empiecen a buscar chamba, porque pues se van a ir con una patada en el trasero. O sea, yo lo pregunto así, suena muy feo, pero esa es la realidad. O sea, uno escucha a los colaboradores que se rifan, que están trabajando, que están ayudando, y lo que hay es mucha incertidumbre y preocupación, porque en 6 meses empiezan los finiquitos de los contratos y no van a tener, y no tenemos forma de garantizar su cobertura social. Yo no estoy diciendo que se vayan con liquidaciones onerosas, pero que por lo menos tengan algo de cobertura. Antes de juzgar, porque pues al final de cuentas este Congreso es soberano y puede decidir si protege o no a sus trabajadores. Una cosa es el techo que nos manda el gobierno, pero nosotros analizamos, razonamos, y si decidimos proteger a los trabajadores, vamos a hacer las previsiones. Y lo que yo diría es que nos ayude usted a calcular esas previsiones y discutamos en el centro del debate del presupuesto las liquidaciones de los trabajadores y no dejarlos sin protección social. Ya una vez teniendo eso, nosotros le podemos decir a la Secretaría de Finanzas, mira, yo sé que ustedes quieren tener sus economías porque han sabido gastar muy bien, ¿no? Ahí están los informes de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Con muchas observaciones, ahí están los ejercicios, pero bueno, quieren tener economías a costa del Congreso, pero no a costa de los trabajadores del Congreso. Ese sí es un punto muy delicado. Y nosotros asumiremos la responsabilidad de castigar o no a los trabajadores del Congreso o simplemente pagarles como se merecen, con la dignidad que se merecen como trabajadores, para que tengan una salida digna en el fin de este ejercicio de la primera legislatura del Congreso. Entonces, pues con esta preocupación que la verdad sí me indigna, ¿no? No es cualquier cosa, porque lo veo en muchos de los colaboradores y colaboradoras, como pues, están con la zozobra y la incertidumbre, pues nosotros podemos hacer ese ejercicio razonable y que nos pueda entregar por escrito, pues cuál sería la previsión en el presupuesto para poder garantizar una salida digna a los trabajadores y de cuánto estaríamos hablando por trabajador en función de los meses de trabajo. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Ya les quitamos el seguro de separación individualizada a muchos, ¿no? Ya no van a contar con esa salida. Pues, ¿qué planteamiento de finiquito vamos a hacer a los trabajadores? Y con eso creo que podríamos resolver algunas de las dudas. Y segundo, en el caso de los trabajadores basificados, si va a haber o no una revisión de sus ingresos, un aumento, si se va a prever también en el presupuesto, ¿no? Yo lo que veo es, y comparto con usted, y además déjeme manifestarle que mi tono de indignación no es en contra de usted, sino de la situación, y mi solidaridad es para que hagamos juntos un trabajo que reivindique el Congreso como soberano, no como subordinado del gobierno, y que reivindicamos a las trabajadoras. Es lo mínimo que podemos hacer, por lo menos que no salgan pateados los trabajadores con una mano atrás y otra adelante. Gracias.
Muchísimas gracias, diputado Mauricio Tabe, por sus comentarios, sus preguntas, que seguramente ahorita nos comentará el señor tesorero. ¿Alguien más está al uso de la palabra o seguiría un servidor, el secretario técnico? No, nadie más ha solicitado el uso de la palabra, diputado presidente. Entonces sería usted en el uso de la palabra, si lo considera. Muchísimas gracias, secretario. Pues evidentemente hay muchas preguntas. Sabemos que estamos tomando el conocimiento de cada una de las áreas. Y yo quisiera preguntar, seguramente una persona con ustedes su experiencia rápidamente se toma medidas. Y básicamente mi pregunta es en los siguientes sentidos. Primero, ustedes en su segunda página nos hacen un planteamiento de que se están atendiendo 2 auditorías de observaciones relevantes por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En días recientes recibimos el informe de la auditoría, que está muy robusto, muy amplio, de todas las inconsistencias e irregularidades que se han vertido en el 2019 por diferentes áreas del gobierno y de órganos autónomos, y por supuesto también hubo algunas cosas que recayeron en el Congreso. Si tenemos claro a qué se refieren estas 2 auditorías, si nos pudiera comentar y tuviera el dato, nos gustaría tenerlo presente, de favor, licenciado Saldaña. De igual manera, pues ahí en este mismo sentido, saber cómo vamos en nuestro manual de organización, porque evidentemente pues en eso tiene que ver nuestras facultades, atribuciones, sanciones, a efecto de si está perfectamente articulado este manual de organización, y si no, bueno, para coadyuvar, pero bueno, forma parte de todo este deslinde de tramos de responsabilidad a efecto de ayudarle a que esté perfectamente establecido este tema. Ya lo comentaba el diputado Tabe, pues conocer en breve, ¿no? Una propuesta que nos pudiera hacer un planteamiento claro. Yo creo que nosotros, con el esfuerzo que ya se hizo al principio de esta legislatura, de 2.600 a 1.766 millones de pesos, creemos, un recorte significativo del 26%. Siempre bienvenida el economizar, pero también decirlo, actualmente el Congreso de la Ciudad de México le cuesta menos del 1% de lo que ejerce el gobierno de la Ciudad de México, de lo que es el presupuesto, menos de la mitad, menos del 0.5%, por lo que nos parece excesivo, desde mi perspectiva, que todavía se le pretenda restarle recursos a cuenta de los trabajadores. Y me refiero a cuenta de los trabajadores, porque en su informe, como lo establece de manera muy puntual, este año hubo que ahorrar y recortar o despedir el 11% del personal con el que contaba el Congreso. Y creo que en estas condiciones de crisis económica, hacer este recorte en el capítulo 1000 de prácticamente un 12%, desde nuestra perspectiva, no es explicable ni justificable, y no podríamos estar pensando que para el siguiente año estemos en esta misma inercia. Entonces, por eso sí, preparar, por supuesto, este documento y dejar claro, por supuesto, el tesorero le queda muy claro, ya lo decía el diputado Tabe, estamos aquí como el área directa con la que se coordina el tesorero, es con la Junta de Coordinación Política, y juntos trabajar como equipo, pero sí evidentemente dejar establecido pues todo ese apoyo y toda la visión que se tiene desde esta Junta de Coordinación en favor, por supuesto, sí de economizar en algunas partidas de capítulo 3000, 2000, pero no en el capítulo 1000. Y también en ese sentido, me refiero a preguntarle, seguramente lo está apenas retomando, pero evidentemente derivado de estos recortes, ayer nos comenta, digo, porque entiendo que llegó a su área el documento de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, no ha llegado a la Junta de Coordinación Política, por ahí llegó una copia, creo que antigua, un documento como que copy-paste de hace un año, una cosa así, llegó una copia poco institucional ahí a la Junta de Coordinación Política, pero no sé si es válido, y preguntarle si es auténtica la intención de recortar otro 20% al Congreso de manera de un plumazo, si es oficial el tema lo digo porque a nosotros no nos llegó, ni llegó con firmas recientes, ni dirigido a personas en los cargos recientes, ni a usted ni a un servidor. Si ese documento parece ser válido y legítimo, en donde parece que el área de la Secretaría de Administración
no solamente no pretende respetar los ya recortados pues prácticamente dejar en 1.500 millones, que entiendo sería el presupuesto, ya recortando lo que este año no tendríamos por qué hacerlo, fue un año excepcional, tendría que mantener nosotros, intentar hacer un esfuerzo para mantener los 1.766 millones, más las previsiones que tenía y que ha comentado el diputado Tabe y el diputado Gaviño, de que el año de cierre, quienes hemos estado en la administración pública, sabemos que hay compromisos y tendrían que incrementarse. O sea, no solamente pareciera que no se respetan los 1.766 y no se contempla el incremento de este tema de capítulo 1000 para los compañeros trabajadores en su salida, y no solamente no se respetan los 60 millones, que también es mi última pregunta, en donde preguntarle si usted tiene claro cuál es el convenio, el acuerdo de donación o quién firma ese acuerdo por el que se entregan 400 millones al gobierno de la ciudad, porque habría que revisar ahí las facultades, pero no solo eso, aparte le compromete 60 millones de un presupuesto que todavía no tenemos, como si existiera la figura de bianualidad. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros ya tenemos una presión de gasto con un presupuesto de 1.766, más los 60 millones, más el tema de equivalente similar a los trabajadores, tendríamos que estar hablando de un presupuesto de 1.900 millones, y pareciera, y pregunto si es real, la propuesta que nos mandan de 1.300 millones de pesos, esto es casi 40% menos de lo ya necesitado, que ya incluye el 25% del original. Y bueno, desde mi perspectiva me parecería un exceso de parte de la Secretaría de Administración mandar ese documento. ¿Y cuál es su perspectiva? Si con esa propuesta usted tendría con todos estos compromisos para beneficio de las y los capitalinos desde el Congreso. Sería cuanto mis preguntas, contador Francisco Saldaña, y por las respuestas a todos nosotros. Muchas gracias y bueno, por supuesto mantenemos las reuniones internas de trabajo con usted, pero sí estas importantes que conozcan las y los ciudadanos que nos siguen en esas reuniones abiertas. Muchas gracias por sus respuestas. Estamos atentos. Gracias. Muchas gracias a todos los diputados que tuvieron a bien cuestionar, hacer algunos cuestionamientos. Bueno, el diputado Tonatiuh pregunta sobre los ahorros en estacionamientos. Efectivamente, nosotros estamos, ahorita a mi llegada, platicado con el oficial mayor para revisar los contratos de estacionamiento y ver efectivamente lo que se ha ahorrado por este concepto. Estamos en la idea de reunirnos en breve para revisar este punto y ya les informaré con más detalles sobre lo que el resultado que salga de estas revisiones. Del gasto del 2020, en realidad, ¿en qué se ha gastado? Bueno, primordialmente en las nóminas del personal de estructura, del personal técnico operativo de confianza, de honorarios y con los contratos para la operación del Congreso, contratos de bienes y servicios. Esos son los rubros en donde se gasta, en donde se aplican los recursos del Congreso. En el punto de acuerdo que se tiene de 400, respecto al punto de acuerdo que se tiene de los 400 millones para el donativo, porque hay un contrato de donativo, de donación con la Ciudad de México, de la revisión y el trabajo de ahorro, pues como lo dije ya anteriormente, ya se van a entregar los 340 millones de pesos que se harán en este ejercicio 2020 y que han sido descontados de las administraciones que la Secretaría de Finanzas le da al Congreso de manera mensual. Si me permite, de agosto a octubre
han descontado 183.363.454 pesos y de noviembre a diciembre nos descontarán 156.636.546 pesos, que suman los 340 millones que se aplicarán al donativo durante el ejercicio 2020. Y los 60 millones, pues ya todos los diputados han tocado que nos va a afectar en el presupuesto del 2021 estos 60 millones, y se tiene previsto que van a seguir con la misma forma de obtenerlos, que es descontando de las administraciones y dándonos nada más el neto de lo que se tenga programado, finalmente del presupuesto que ya autorice el Congreso. Pues yo espero que no sean los 1.300 millones, sino que este presupuesto para el Congreso pues sea, como bien lo dicen, ¿no? Podamos cubrir con todo el gasto que se requiere, el gasto de operación y todos los compromisos que se van a derivar por el término de la legislatura, ¿no? Compromisos con el personal que va a dejar de elaborar, sobre todo los de estructura, y no, seguramente, no, los 1.300 millones de pesos no dan para cubrir estos compromisos y estas necesidades. No sé. Efectivamente, cuando yo dije que de las prestaciones, todo, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? De que los patrones tienen que dar... no se escuchó la respuesta, presidente. ¿Perdón? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Y ahorita sí, pero hace un momento no. Bueno, ahorita no sé, estaba yo comentando sobre la precisión que hizo el diputado Gaviño en cuanto a algo que yo dije que efectivamente tiene razón. Es decir, las prendas de protección no es una prestación, en realidad es una obligación por parte de los patrones otorgar el equipo de protección a sus trabajadores. En realidad las prestaciones son los uniformes, el vestuario para el personal de mantenimiento, eventos, días de la mujer, días de la madre, días del padre, días del niño, no sé si aquí lo hagan, los cursos de verano. A esas prestaciones son a los que quise referirme. Preparamos ahora, en cuanto al cierre, pues preparamos el cierre que gracias a los ahorros y ajustes presupuestales, entiendo por lo que he visto muy por encima, quiero ser sincero, pero por lo que he visto se va a cerrar de manera ordenada el ejercicio de 2020. También tenemos la previsión y haremos los análisis correspondientes para presentar el anteproyecto de presupuesto de 2021. Bueno, pues estamos trabajando, empezaremos a trabajar en este sentido con la Oficialía Mayor para preparar el anteproyecto del próximo año. Bien. Respecto a lo expresado por el diputado Tabe, le puedo decir que la tesorería
no detuvo operaciones para cumplir con todos los compromisos. Se está trabajando en la integración del anteproyecto, como lo comenté hace un momento, y me reuniré con el oficial mayor para hacer el cálculo de lo que solicitó el diputado Tabe, y al igual que el diputado Lobo, sobre para que veamos cómo nos van a impactar estos gastos que se tienen que hacer por el término de la legislatura. Este trabajo lo estaremos haciendo en los próximos días, y una vez que lo tenga, se los haremos llegar con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nada más, okay. Terminar con el asunto de las auditorías, que son del capítulo 9 y 4000, y por lo que ayer platiqué con las personas que llevan, aquí en la tesorería, llevan estos temas, se han estado integrando documentación para atender estas observaciones y recomendaciones por parte de los dos órganos fiscalizadores, que es la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. ¿Cuántos? Si hay algo que haya yo omitido, por favor, les agradeceré me lo hagan saber. Muchas gracias, contador Saldaña, por sus respuestas. Yo le pediría al secretario, si es tan amable, los diputados y diputados que quieran comentar o hacer alguna aclaración o alguna réplica sobre lo comentado por el señor tesorero, por favor. Abre una segunda ronda, diputado presidente, diputadas, diputados. Si alguien desea, el diputado Gaviño, en primer lugar, ha solicitado el uso de la palabra. ¿Algún otro diputado? El diputado Tabe. ¿Algún diputado más que desea hacer uso de la palabra? Diputado Lobo. Diputado presidente. El diputado vicecoordinador, el diputado José Luis Rodríguez. En otro lugar, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Es la lista que se integra en esta segunda ronda, diputado presidente. Comentamos con el diputado Gaviño. Gracias. Hay algunos pendientes que ya habíamos dado a conocer con el área de la Oficialía Mayor y que también corresponden al área de tesorería. ¿Nos podría informar cuál es el estatus del supuesto fraude que se dio a conocer en los días pasados acerca de una transferencia bancaria por un monto de 1.370.000 pesos por el pago de la adquisición de Toner a Tecnologías de la Información Grupo 85 SADCB, en lugar de realizarlo a la proveedora Flor de María Adame Vives? Ese sería un primer planteamiento. ¿Cuál es el estatus? Si ya se resolvió, si va a haber denuncia penal o si ya lo hubo. También, si ya se realizó el pago pendiente por el pago de la factura a la empresa Civale por el obsequio del Día Internacional de la Mujer por 136.762 pesos. Luego también respecto al seguro colectivo de retiro y seguro institucional de vida o invalidez total y permanente con MedLife México por un periodo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020 por un monto de casi 2 millones de pesos. Referente a la forma de pago, reiterar el que vayamos en ese camino para evitar aglomeraciones. El tema de la donación que nos acaba usted de comentar de los 400 millones de pesos. Miren, muy rápidamente comento que nosotros en la mecánica legislativa del presupuesto anual aprobamos dos leyes, básicamente. Aprobamos la ley de ingresos y aprobamos un presupuesto que tiene un carácter también de ley de egresos. Estos dos cuerpos legislativos que se hacen cada año por parte de esta soberanía
está básicamente dando el origen y el destino de todos los recursos públicos de la Ciudad de México. Cuando nosotros, en un punto de acuerdo, hacemos una donación, estamos pasando y brincando con este punto de acuerdo toda una mecánica legislativa que pues no puede transferirse en una donación. Estamos regalando un dinero que no nos corresponde y no nos pertenece, para empezar. Que además, en estricto sentido, solamente podría hacer donación de recursos del capítulo 4000, no de los capítulos que son regularizables. Por ejemplo, el 1000. O sea, nosotros no podemos hacer un donativo del capítulo 1000 a nadie. Entonces, van a estar en un lío, que están ahorita, porque ahorita se tiene el poder y la mayoría lo hizo así, pero algún día alguien va a revisar estos contratos que ustedes están firmando y van a ver el galimatías que hicieron en el sentido de que están donando recursos de capítulos regularizables, del capítulo 1000, por ejemplo, o del capítulo 2000 que tienen específicamente un destinatario, el capítulo 3000. Del capítulo 4000 es para eso, es para ayudas, pero no los demás capítulos. Entonces, yo aquí, le solicitaría a usted que, pues, lo revisara bien con los abogados que tienen y revisen bien las cosas con, pues, todos los diputados, porque esto lo vamos a seguir nosotros insistiendo. No es posible que hayamos pasado por una ley y un presupuesto con un punto de acuerdo y hemos hecho, ahorita me estoy enterando de que ustedes hicieron un contrato de donación de recursos públicos en capítulos completamente diversos. Por su atención, gracias también por las respuestas que me pueda dar. Enseguida solicito el uso de la palabra el diputado presidente. Adelante. Adelante, diputado Tabe. Gracias. Muchas gracias, perdón. La verdad que nos deja un poco más tranquilos la respuesta de que reconocemos que no hay, con el techo presupuestal que manda el gobierno, suficiencia para cubrir todas las presiones laborales del próximo año sobre el cierre del ejercicio de la legislatura. Y ya nada más esperaríamos los datos concretos para que juntos hagamos la presión y la sensibilización con el gobierno de que no es un capricho de los diputados ni del tesorero, sino una necesidad de los trabajadores, que creo que eso es lo más importante que debemos dejar claro, ¿no? Bien cuantificado, con toda la base de los trabajadores y haciendo una asignación justa. Sobre el tema que mencionó el diputado Gaviño, nosotros coincidimos. Primero, estamos de acuerdo en que se tengan que hacer reasignaciones en el presupuesto. Bueno, pues la emergencia sanitaria así lo demanda. Hemos cuestionado al gobierno sobre su capacidad para ejercer el gasto público, la transparencia, etcétera. Pero sí estamos de acuerdo en que todas las unidades de gasto debemos actuar con responsabilidad y sensibilidad para aportar recursos para enfrentar la emergencia sanitaria. Que no lo hagan bien o que estén en duda, ese es otro problema. Sobre el procedimiento que ha señalado el diputado Gaviño, sí quiero advertirle pues, que está en un riesgo pues, de incurrir en una responsabilidad, ¿no? Y ya lo ha dicho el diputado Gaviño, hoy pues, está todo el poder y podemos estar cubiertos y garantizados de que las denuncias pueden ser almacenadas y archivadas. Sin embargo, pues, siempre existe el riesgo de que haya un ciudadano, ¿no? que pues, tenga interés en garantizar el cumplimiento de la ley o intereses en contra del gobierno o de las personas que suscriben el contrato y presenten la denuncia y se abra en algún momento la revisión de este caso. Yo creo que el camino correcto, nosotros lo insistimos, era una reasignación presupuestal haciendo la modificación del programa operativo anual del Congreso a través del Comité de Administración y haciendo la modificación del presupuesto. Hoy incluso el gobierno tiene la posibilidad no de ejercer un donativo, sino de agarrar a lo chino el dinero y hacer su reasignación, porque le dimos una facultad a la jefa de gobierno para que con la justificación de la emergencia sanitaria muevan el presupuesto público. Entonces lo pueden hacer.
Yo lo que le digo es no lo vayan a involucrar a usted en una responsabilidad, que ejerza plenamente sus facultades el gobierno, sus facultades plenipotenciarias y absolutas para disponer de los recursos públicos. Porque si no puede incurrir usted en una responsabilidad, mire, o sea, sí está establecido en la Constitución claramente las facultades y el Congreso no está facultado para hacer donativos. Con todo y que pudiera ser que en el capítulo 4000 se consideren donativos por ser un capítulo referente a apoyos, subsidios y transferencias, no considero que las reasignaciones a una unidad de gasto del gobierno sea un donativo, es una reasignación del presupuesto. Punto. Donativos serían a una persona física o moral distinta al gobierno, no a unidades de gasto del propio gobierno. Eso no es un donativo, es una reasignación. Entonces, para hacer una reasignación hay un proceso legal y el Congreso no está facultado para hacer donativos. Esto podría, pues, incurrir, pues, en uso ilegal de atribuciones o incluso peculado por ser una posible desviación de recursos. Los servidores públicos tienen que cumplir con el mandato de ley. El mandato de ley para el ejercicio de los recursos públicos, lo ha dicho bien el diputado Gaviño, es el presupuesto de egresos, el decreto. Un punto de acuerdo no tiene esa facultad vinculante para otorgarle a un servidor público pues la autorización para modificar el programa operativo del Congreso y para suscribir convenios. Yo lo digo de verdad con el mejor de los ánimos para que pues tenga mucho cuidado, ¿no? Nosotros sí queremos advertir esto. No estamos nosotros litigando los 400 millones, estamos de acuerdo, si ya así lo decidió el gobierno, no nos vamos a meter en ese lío, pero sí en la parte legal, porque sí es delicado no acatar el mandato de un decreto como es el presupuesto de egresos. Eso. Entonces, mi recomendación a lo mejor sería hablar con la Secretaría de Finanzas y que ella haga, y que el gobierno de la ciudad, en el uso de sus facultades plenipotenciarias y absolutas que le confirió este Congreso con la reforma a la ley, pues agarre y reajuste el presupuesto de la ciudad y nos diga cuánto pues corresponde de donativo. Nosotros le daremos como un gesto de cortesía que tomaron en cuenta pues, nuestro punto de acuerdo, nuestra solicitud, y usted se lava las manos de incurrir en una responsabilidad. Esa es mi recomendación y le aclaro, no estaremos nosotros, el PAN no estará litigando si es legal o no el donativo, pero cualquier ciudadano puede denunciar un delito. Señor presidente, la lista continuaría usted, después el diputado José Luis Rodríguez. No sé si alguien más desea de una vez integrar la lista. Si no, bueno, serían esas dos intervenciones de momento, diputado presidente. Sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Básicamente, señor tesorero, pues evidentemente ha quedado claro. Sabemos que llega usted como propuesta, el grupo mayoritario, con una idea de cómo se tiene que administrar, pero evidentemente actuar con esa institucionalidad y reconociendo no solo la autonomía, sino la soberanía del Congreso y la dependencia de la tesorería de la Junta de Coordinación Política como su área de coordinación y mando. Por eso estas reuniones, estas recomendaciones, estos planteamientos públicos de lo que tenemos que prever y evidentemente usted mandarnos con toda calma y profesionalismo, como sabemos que lo hará, pues este tema de la proyección del 2021. Evidentemente nosotros traemos 1.766 millones, más una supuesta presión de 60, insisto, más el compromiso con los compañeros trabajadores, estaremos entendiendo que estaríamos cerca de los 1.900 millones para atender las necesidades. No entiendo y supongo que usted me dice que sí es, pareciera ser real el documento donde le recortan el 50% prácticamente al presupuesto de un manotazo. Creo que ya le hicieron caso al diputado Tabe, de decir, pues ya para que no haya donaciones ni mecanismos ahí dudosos, pues ya mejor se los recortamos de saque. Nada más recordar que quien establece el presupuesto de esta ciudad es este Congreso y no al revés. Finalmente ellos hacen la propuesta, pero quien emite, por supuesto, el decreto de presupuesto y establece cuál será el gasto, independientemente de los márgenes de maniobra. Y coincido con él, hay que cuidar mucho el mecanismo y el método
que derivado de un punto de acuerdo intentó modificar la ley, que también me comentaba el diputado Gaviño, porque pues si cambiar de una partida a otra, ya se entiende desvío de recursos, cambiar de otro poder el dinero, pues no encuentro palabras de cómo nos atrevimos a quitarle al Poder Legislativo para mandarle el poco dinero que se tiene el Ejecutivo y que tampoco se supo para qué era, ¿no? Al principio era para una universidad de la salud, después para otra cosa, después se les dio, después nos quedaron de explicar que era para el tema de la pandemia y después pues que ya ni siquiera nos iban a informar con las modificaciones a la ley. Entonces, pues nosotros podemos ser muy generosos, muy benevolentes o muy cándidos, diciendo pues sí que se lo lleven todo para ver si ojalá se esté invirtiendo en salud. No es claro, mejor deberíamos de hacer nosotros lo que nos corresponde como representantes de la ciudadanía. Y en ese sentido, bueno, pues pedirle que hagamos un proyecto 2021 muy responsable. Ya nos dijo usted que evidentemente lo que nos mandan estaría muy lejos de entender y atender las necesidades. Y bueno, pues me quedé con ahí algunas dudas en el tema de la auditoría. Me dice que ya están trabajando en estos informes, pero creo que es muy importante. Hay varias observaciones. Gaviño ya mencionó algunas que no sé si porque esas son 2020, pero 2019 pues tiene que ver con otros instrumentos y con otras observaciones que evidentemente pueden presumir hasta daño al erario público y bueno, pues ahí estar trabajando muy de cerca para saber exactamente a dónde llegaron, en qué señalan estas auditorías y por supuesto en caso de haber responsabilidades pues estarlas señalando, por eso el tema nuestro del manual administrativo. Pues estaremos muy de cerca por supuesto, cotidianamente, diariamente, señor tesorero, pero bueno, pues evidentemente entendernos con esa responsabilidad y con esa facultad a través de esta Junta de Coordinación en estrecha vinculación con usted para atender los compromisos que tiene este Congreso con los capitalinos y no solamente los compromisos que se tenga con otro poder. Es cuanto y muchas gracias, señor tesorero. Daría en el uso de la palabra el diputado José Luis Rodríguez, que coordina el grupo parlamentario de Morena. Gracias, diputado. Muy amable, licenciado Cuellar, muchas gracias. Señor tesorero, un gusto saludarle esta mañana. Hemos escuchado con atención los planteamientos que nos ha compartido y nos gustaría, por supuesto, precisar para que las personas que nos siguen a través de las redes y las compañeras y compañeros trabajadores que forman parte del Congreso Capitalino de la primera legislatura tengan la tranquilidad y la claridad de que en el ejercicio presupuestal que corresponde al 2021 estarán absolutamente consideradas todas las previsiones de gasto necesarias para hacerle frente a cubrir lo necesario para concluir de manera correcta la primera de las legislaturas del Congreso de la Ciudad de México. Miren ustedes, compañeras y compañeros, desde el mes de abril se han tratado de plantear como verdades absolutas que ha habido un manejo inadecuado o que ha habido una acción incorrecta por haber decidido generar una política de austeridad en el Congreso de la Ciudad de México, por haber terminado con más de 21 años de un incremento presupuestal de la anterior Asamblea Legislativa. Nos llevó a tener en el año 2018 un presupuesto de 2.300 millones de pesos. La primera de las acciones generadas de manera colectiva y con el acompañamiento incluso de las fuerzas políticas que están aquí hoy representadas, se logró generar la primera gran reducción presupuestal al ejercicio de gasto en el ámbito legislativo. Un ahorro de más de 850 millones de pesos, más de 600 que correspondían a la operación del Congreso y más de 250 millones que correspondían a la operación del órgano de fiscalización. Es decir, en el primer año, en 2019, generamos en favor de la Ciudad de México un ahorro en el ámbito legislativo cercano a los 850 millones de pesos. Afortunadamente, en el ejercicio fiscal 2019 no se generó un solo despido derivado de esa política de austeridad que, reitero, además fue acompañada por todas las fuerzas políticas. En el año 2020 generamos esa misma posibilidad.
en términos reales. Volvimos a tener un presupuesto que no consideró esa base que existía de los 2.300 millones de apenas 2018. Y en 2 años, en favor de la Ciudad de México, se han destinado como ahorro más de 1.700 millones de pesos que el Poder Legislativo de la Ciudad de México ha tenido la oportunidad y la pauta de reasignar en favor de quienes habitan la ciudad. Y en 2020, derivado de la emergencia sanitaria, se generó un esfuerzo adicional. Un esfuerzo que ha sido cuestionado en todo momento, pero que se ha desacreditado cada uno de los argumentos. Se había señalado en algún momento que la base trabajadora iba a ser despedida, que en junio iban a ser despedidos todos los trabajadores, que en julio ya no iban a ser contratados, que en agosto ya no tendrían posibilidades de seguir prestando sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy estamos en noviembre de 2020 y ninguna persona del Congreso capitalino, ni de estructura, ni de honorarios, ni de técnicos operativos de confianza, ha sido separada de su actividad laboral por esa entrega y aportación de recursos cercana a los 340 millones de pesos. ¿Para qué fueron utilizados? Para hacerle frente a la emergencia sanitaria. ¿Para qué fueron destinados? Para hacerle frente a la infraestructura hospitalaria que hay en la Ciudad de México, de más de 30 unidades hospitalarias. Y saben, no ha habido una sola persona despedida en el Congreso capitalino. Y saben, tampoco ha habido una sola legisladora o legislador que haya visto afectada su actividad de carácter legislativo. Sí ha habido un ahorro, sí ha habido una política de manejo responsable de gasto. Y bueno, estamos absolutamente convencidos que para el ejercicio fiscal que corresponde al año 2021, habremos de asumir de manera correcta las facultades que otorga la Constitución y que también es otra de las verdades que se han querido señalar como absolutas, que no aceptan cuestionamientos, el decir que se le entregó a la Secretaría de Administración y Finanzas la posibilidad de determinar el ejercicio y el manejo de los presupuestos a través de las reformas a la ley de austeridad. Eso es absolutamente falso. Quienes nos están siguiendo en redes, quienes nos ven y quienes integran esta Junta de Coordinación Política saben que no fue así, que se facultó a la Secretaría de Administración y Finanzas con una reforma a la ley de austeridad para hacerle frente de manera más efectiva a la emergencia sanitaria. Y se le dio la posibilidad de generar una política de ajuste en el gasto en el Ejecutivo, es decir, en las dependencias, en los organismos que forman parte del Ejecutivo. Para el caso de los órganos autónomos, no fue así. Para el caso de los órganos autónomos, la Secretaría de Administración y Finanzas emitía una propuesta de ajuste presupuestal y los autónomos tenían la facultad de aceptarla o de no aceptarla. Si no la aceptaban legalmente, entonces el mecanismo legal era acudir ante el Congreso capitalino y que aquí, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se hiciera el dictamen que corresponde. Afortunadamente, en el caso de la Ciudad de México, todas las personas que tienen una titularidad en los organismos autónomos y que son órganos colegiados, algunos de ellos, decidieron también atender y aceptar esas propuestas de ajuste presupuestal. Entonces, me parece que es importante pues compartir de manera también responsable que para el ejercicio que corresponde al 2021, al ejercicio fiscal, por supuesto que habrá una política de austeridad como un principio, como un valor en favor de la Ciudad de México, pero también habrá una responsabilidad absoluta para que todas las compañeras y compañeros que son trabajadores en sus distintas modalidades, en sus distintos niveles, que forman parte del Congreso de la Ciudad de México, de la primera legislatura, puedan tener garantizadas todas sus aportaciones en los términos en las que hoy las tienen. Así es de que muchas gracias, muy amable. Gracias, diputado.
Diputado presidente, le informo que no hay ninguna otra diputada o diputado que haya solicitado hasta este momento el uso de la palabra. Si esto fuera así, entonces se le daría el uso de la palabra al titular de la tesorería, al licenciado Francisco Saldaña Liajut, para que dé un mensaje final o alguna aclaración en algún punto específico. Por su atención, muchas gracias. Adelante, licenciado Francisco Saldaña. Sí, muchas gracias, diputado. Bueno, respondiendo al cuestionamiento del diputado Gaviño, la transferencia que erróneamente se llevó a cabo por la compra de los toners, ya se envió la documentación a la Oficialía Mayor para que interpusieran las demandas correspondientes, y también se le dio vista a la Contraloría Interna para determinar las responsabilidades de los servidores públicos. En cuanto a lo de Civale, le informo que no se ha pagado la factura. En lo de el seguro de MedLife, necesitamos revisarlo con la Oficialía Mayor para resolver este asunto, y obviamente que se cuidarán muy bien los detalles del contrato. Por otra parte, quiero agradecerle al diputado Tabe la recomendación, y efectivamente tiene razón, es una responsabilidad muy fuerte, que si no actuamos con estricto apego, ¿no?, al marco legal, al marco normativo, en el ejercicio de los recursos, pues podemos hacernos pues de algunas responsabilidades que, si tenemos el cuidado y si tomamos las medidas pertinentes para que todo el ejercicio del recurso del Congreso esté dentro de la legalidad, pues evitaremos estas situaciones que no deben ser nada buenas para ningún servidor público. Y analizaremos y yo quiero comentar aquí algo que en cuanto a este asunto de la donación. Efectivamente, todo parece que es un ajuste presupuestal, porque lo que se está haciendo es quitarnos de las administraciones que se tienen que dar de manera mensual. La Secretaría de Finanzas está tomando los recursos para los 400 millones de pesos que se acordó donar. Para que sea una donación, obviamente esto implica que es un gasto. Y como tal, pues sí, como bien lo decía, las donaciones se alojan en el capítulo 4000. Hasta ahorita no, ayer estuve platicando con las personas que llevan la parte presupuestal, y únicamente se ha estado registrando el ingreso neto y esto, pues necesito revisarlo muy bien para saber exactamente cuál es el tratamiento real, si efectivamente es una donación. Si es una donación, es un gasto, y obviamente, como dice en el convenio, la Secretaría de Finanzas pues emitirá un recibo de entero por lo que ella misma está tomando de las administraciones que le corresponden al Congreso. Lo voy a revisar con mucho detenimiento, porque tiene mucha razón el diputado Tabe. Sí, analizaremos bien todos los alcances. Y creo que también lo del diputado Víctor Hugo Lobo, pues es lo mismo, ¿no? Haremos las corridas y haremos una corrida del capítulo 1000
considerando todo lo que va a impactar para el 2021 y los gastos de operación del Congreso, y vemos hasta dónde da, y será un documento que se los estaremos presentando en próximos días. ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. José Luis no preguntó nada, ¿verdad? O sea, en lugar de preguntas fueron respuestas, ¿no? Efectivamente, diputado Gaviño, no fueron preguntas, fueron precisiones a temas que se habían manejado como verdades y que no lo son, y que me parece que es muy importante dejarlo en claro, no lo son. Bueno, eso es bajo tu punto de de vista. Acreditado. Claro, bajo su punto de vista se plantearon como verdades absolutas, cuando en realidad, con el simple transcurso del tiempo, se acreditó que no fueron así. Pero bueno, es importante mencionarlo. No fueron 400 millones, fueron 340, no alcanzaron, que era lo que les decíamos nosotros desde el principio. No alcanzaron. Se acreditaron las verdades nuestras. Se acreditó que ninguna persona fue despedida, se acreditó que no se generó ninguna afectación para ninguna fuerza política del Congreso capitalino, y se acreditó que en colectivo, también en colectivo, se pudo generar un aporte adicional en favor de la ciudad, porque no fue una determinación solo de un grupo parlamentario, fue una determinación acompañada con diversas fuerzas. La última parte sí. La última parte sí. La relacionada con el punto de acuerdo de abril fue un punto de acuerdo acompañado por diversas fuerzas políticas, no solamente la de Morena. En eso así, coincidimos en ese tema, en el otro no. Sí, de acuerdo. Pues, el diputado Mauricio Tabe. Sí, finalmente es una reunión de trabajo y por supuesto bienvenido el diálogo y los puntos de vista. Adelante, por favor, diputado Tabe. Estos ejercicios nos han servido para aclarar justo las dudas que tenemos, ¿no? Y también quiero precisar, pues sí, el ejercicio de recorte del Congreso fue un esfuerzo que debemos reconocer de la Asamblea Constituyente, que estableció un techo del presupuesto del Congreso de la ciudad, y que nosotros, la verdad, nos sujetamos a ese techo, y no hubo un intento de este Congreso de modificar la Constitución para copetear el presupuesto. O sea, yo reconozco que en la Asamblea Constituyente hubo prácticamente unanimidad para ponerle ese apretón al presupuesto, y pasamos al 0.8%. Y por eso pasamos de los 2.500 a los cerca de 1.700 millones de pesos del presupuesto del Congreso. Y obviamente también hubo el consenso de las fuerzas políticas de este Congreso para que para el presupuesto 2020 no se aumentara ni un solo peso del Congreso. Quiero dejarlo así porque no quisiera que se interpretara que fue la concesión de una fuerza política. Lo dejo claro, y además quiero reconocer a muchos personajes de otros partidos que desde la Asamblea Constituyente contribuyeron a este ejercicio de responsabilidad, ¿no? Ahí recuerdo bien a la diputada Clara Brugada, ¿no? Al diputado Porfirio Muñoz Ledo, a varios que coincidieron en esta posición. Respecto de las suposiciones que si se iba a recortar o no al personal, si hubo algunos recortes, vamos a ser honestos, nosotros estábamos más preocupados que fueran mucho más amplios los recortes, porque sí hubo afectaciones a algunas prestaciones de los trabajadores, de vales, etcétera. Sí hubo, ¿no? Hay que precisarlo, quizá no en la magnitud que lo preveíamos, pero todos terminaron apoquinándole al gobierno su parte. Vamos a decirlo así, ¿no? Y el tercer tema es, yo creo que ya ver a futuro, ¿no? O sea, el ver a futuro es cómo protegemos a los trabajadores el próximo año, con las condiciones que nos está poniendo finanzas, y nosotros con esas condiciones le decimos nada más, no descuidemos a los trabajadores, y estas son nuestras consideraciones de incremento. La sugerencia que tengo, compañeros, es que no aceptemos pues así resignados que ese ya va a ser el presupuesto, y les digamos a los trabajadores, ahora les toca otra vez apoquinar, ¿no? Vamos a apoquinar otra vez porque no tuvimos pues la capacidad de convencer al gobierno de que era necesario hacer este ajuste. Y sobre la recomendación legal, de verdad es la mejor de las intenciones. No estamos discutiendo el fondo, de verdad eso sí quiero dejar claro, o sea, la necesidad de apretarnos el cinturón, está bien, por eso ni siquiera
ni siquiera estamos litigando el fondo del donativo, sino la forma y la posible, y las posibles afectaciones que pudiera tener los trabajadores. Y con eso, pues, preciso las precisiones de mi compañero José Luis. Muchísimas gracias. De no haber otro comentario y solamente, si me permiten, ahí como mensaje de cierre. Bueno, tan evidentemente no está tan claro que el tema de verdades a medias o que de alguna manera se pretende, que para eso es este espacio público donde todo el mundo quede claro cómo es, y yo creo que todo el mundo quedó claro de que no hay nada claro de cómo se hizo el tema. El mismo tesorero nos ha planteado que tal vez no es una donación ni es un convenio, sino simplemente nos frenaron las ministraciones. Esto es lo que queremos todos nosotros conocer, que hoy no se tiene una verdad clara de cuál fue el mecanismo, cuál es el método, y hay que evitarlo, solamente eso, corregir, para eso estamos, y evitar que vuelva a pasar eso. No hubo una modificación a la ley del decreto de presupuesto, eso tendría que haber sido. No puede cualquier otro instrumento modificar lo que es una ley, y desde nuestra perspectiva por eso tenemos que preverlo para el siguiente año. Sí hubo un recorte importante desde mi perspectiva. Usted nos rinde en su informe que hubo un recorte de lo proyectado de 1.200 millones a 1.060. Eso habla de que casi el 12%, prácticamente 133 millones de pesos tuvieron que recortarse del capítulo 1000. Ahí están los números que usted nos presenta en su informe. Evidentemente habla de que hubo un recorte en el capítulo 1000, ya sea en el alcance de los sueldos o en el número de personas contratadas, y creo que eso, en la condición que está viviendo nuestra ciudad, pues no debería de ser, y hay que evitarlo. Y bueno, por eso esta reunión, por supuesto, el diputado Rodríguez establece muy claramente un pronunciamiento político importante de que se preverá que este año no haya esas condiciones de presión, y yo creo que eso es lo que tendremos que hacer todos juntos. Coincidimos en eso, hacia atrás corregir, poner juntos nuestra parte para que no haya responsabilidades, una vez que en el fondo hay un acuerdo claro de coadyuvar en favor de la ciudad para atender el tema de la crisis. Pero bueno, evitemos que nos vuelvan a aplicar unilateralmente una condición desde el centro al presupuesto del Congreso. Pues, señor tesorero, le aprecio mucho su presencia. Gracias por las respuestas, gracias por la información. Creo que hoy los ciudadanos tienen claro cómo está operando el tema de la administración desde la tesorería del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, por supuesto, las presiones que tendremos para el 2021, igual que todos los capitalinos, pero que evidentemente tener las condiciones garantizadas para las y los trabajadores y las condiciones óptimas para una operación correcta, pues es lo que nos preocupa a todas y todos. Pues si no hubiera más, compañeras, compañeros diputados, ¿alguien desea hacer algún comentario final? De no ser así, pues agradecerle, por supuesto, al contador Francisco Saldaña Liajut esta participación en esta reunión pública para conocer el estado en el que se recibe la tesorería del Congreso de la Ciudad para este tercer año legislativo. Le agradecemos muchísimo su respuesta y estamos en contacto cotidianamente con usted para los temas de interés del Congreso y de las y los capitalinos. Es cuanto, compañeras, compañeros diputados, muchísimas gracias por su participación, por su presencia esta mañana, y nos estamos encontrando en las siguientes reuniones de esta Junta de Coordinación y en otras comisiones. Muchísimas gracias y agradecemos a quienes nos han seguido amablemente a través de las plataformas digitales y redes sociales y que siempre se involucran en el quehacer del Congreso de la Ciudad de México. A todos ustedes, muchas gracias y que tengan un extraordinario día. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Gracias, buen día. Gracias. Un abrazo, buen día. Gracias. Abrazo, diputado. Abrazos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no periodicazos, ¿eh? Eso no sé para quién fue. Ese es el mejor.